Hola, bienvenidos, estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Preparémonos para la clase del día de hoy. Ahora vamos a prepararnos en oración para recibir esta clase del día de hoy. Oremos. Padre, gracias mi Dios por este día que nos permites tener. En esta clase, Padre bendito, te pedimos que todos los niños que escuchan tu palabra, mi Dios, sepan, Padre bendito, lo que deben hacer en sus vidas. Te pedimos que los bendigas, que los cuides, junto con todos sus familiares, mi Dios. Nos ponemos en tus manos en este día, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, es momento de recoger la ofrenda. Tomen una de sus cajas que ya tienen o donde guarden su ofrenda para entregarla el día que volvamos a vernos. Bueno, chicos, es hora de orar. Dios, gracias por este día que nos has dado. Dios, gracias por cuidarnos y protegernos siempre. Dios, gracias porque nos has resguardado. Dios, gracias porque tenemos salud. Dios, cuídanos y protégenos de todo mal y de todo peligro. Dios, que esta ofrenda sea de bendición para tu casa. Dios, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no lo olviden, siempre hay que tener en mente el versículo de 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que ya saben, guarden esa monedita en un lugar muy seguro donde puedan siempre recordarla para que cuando regresemos podemos dársela a Dios. Bueno, chicos, es tiempo de la alabanza. Párense de donde estén, paren a sus papás, están con ustedes. Cantemos y alabemos a nuestro Dios. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste, vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, aquí mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que diste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que diste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo.
recordar la clase de la semana pasada. ¿Recuerdan que Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní? Y con él se llevó a Jacob, a Juan y a Pedro. Porque Jesús estaba triste, porque iba a morir y él quería orar a Dios su Padre. Jesús, al orar, les pidió a sus amigos que se quedaran a velar mientras él se apartaba de ellos, para que pudiera orar con Dios su Padre. Y les dijo, quédense aquí a orar. Entonces Dios se fue a orar y cuando regresó se encontró con sus amigos y estaban durmiendo. Entonces Jesús les dijo, ¿no pueden esperar un poco y dejar de dormir y oren conmigo? Entonces Jesús se fue otra vez a orar. Cuando regresó a ver a sus amigos, estaban durmiendo. Y Jesús les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Ese fue el versículo de la semana pasada, ¿recuerdan? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Recordemos que tenemos que estar en oración todo el tiempo, no solo en el desayuno, en la comida y en la cena. También debemos aprender a orar por los demás. Vaya por una hoja y un lápiz, díganle a mamá que les dé un lápiz y una hoja para escribir. Muy bien, vamos a recordar en este momento a todos nuestros amiguitos que queremos y apreciamos y vamos a orar por ellos. En la hoja vamos a escribir oración por mis amigos. Hoy, que es domingo, empezamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y vamos a recordar a nuestros amiguitos. Domingo podemos poner Gabriel, lunes podemos poner Richie, martes podemos poner Keira, miércoles podemos poner Adasa, jueves podemos poner Pablo, el viernes podemos poner Dylan y sábado podemos orar por Carlos. Ustedes tienen que saber quiénes son sus amiguitos. Y después, la siguiente semana, podemos orar por nuestros primos, podemos orar por nuestra familia, por nuestros tíos. Y así ya la siguiente semana le pueden preguntar a papá y a mamá los nombres de cada pastor de nuestra iglesia y poner en cada día el nombre del pastor. Recuerden que es muy importante estar en oración, como decía nuestro texto. Nuestra clase del día de hoy se llama Pedro niega a Jesús. Empezamos nuestra clase recordando cómo Jesús le pide a sus discípulos que oraran mientras él iba a orar por ellos y por lo que iba a suceder. Jesús regresa y ve a sus discípulos durmiendo. Esta consecuencia de que estaban durmiendo los discípulos lleva a Pedro a negar a Jesús. Pedro le dice a Jesús, Jesús, Maestro, si te arrestan, yo me iré contigo. Si tú mueres, yo moriré contigo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro no obedeció lo que Jesús le había dicho, que oraran. Cuando llega el arresto de Jesús, todos sus discípulos se esconden, corren. Cuando llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote, Pedro lo sigue, pero de lejos. Cuando llegan al patio del sumo sacerdote, antes de entrar hay una fogata. Pedro ve cómo ingresa Jesús a la casa y se queda en la fogata. Cuando están esperando el juicio de Jesús, Pedro se sienta en la fogata y una de las sirvientas le dice, tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro le dice, mujer, no es cierto, mientes, yo no lo conozco. Ahí es la primera negación de Pedro. La segunda es cuando Pedro se levanta, se empieza a meter con las personas, se empieza como a esconder, y un hombre le dice, tú eres de los discípulos de los seguidores de Jesús. Y Pedro le dice, no es cierto, yo no lo conozco. Ahí niega a Jesús 2 veces. La tercera vez en la que niega Pedro a Jesús es cuando ya está escondiéndose de tal manera en que ya nadie lo vea. Igual se está escondiendo de Jesús, pero muy bien sabemos que no nos podemos esconder de Jesús ni de Dios. Lo encuentra un hombre y le dice, tú eres ciertamente de ellos, eres Galileo, hablas como ellos, te vistes como ellos. Y Pedro dice, no es cierto, yo no conozco a Jesús. Esa fue la tercera negación. En ese momento, mientras él estaba hablando con este hombre, canta el gallo. Ni siquiera había terminado Pedro de hablar
cuando se acuerda de lo que dijo Jesús, que antes de que cantara el gallo, él lo negaría 3 veces. En ese momento Pedro empieza a llorar, se entristece, porque sabe que le falló a Jesús y sabe que Jesús le había dicho la verdad. Pedro entendió y se arrepintió cuando se puso a llorar y estuvo triste de que había negado a Jesús. En ese momento todos sabemos lo que Dios y Jesús nos ve hacer. Nosotros debemos de orar, obedecer lo que la palabra dice y lo que nuestros padres nos dicen. Ahora nosotros vamos a entender y saber cómo es que nosotros negamos a Jesús. Ya estudiamos en la lección cómo es que Pedro lo niega. Supimos que Pedro tenía temor, tenía ese miedo de las consecuencias del poder, del aceptar que él era seguidor y discípulo de Jesús. Sabemos que Pedro no tenía la seguridad de él mismo, era muy impulsivo. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿somos como Pedro? ¿Negamos a Jesús? ¿Cuáles son nuestras acciones, nuestras actitudes que nos llegan a imitar o hacer lo que hizo Pedro? Nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente que lo que dice la palabra es lo que debemos obedecer. Una de las principales formas de hacerlo es obedecer los 10 mandamientos. Nosotros como discípulos, seguidores de Jesús, debemos de tener siempre eso en mente. Ahora, niños y niñas, debemos de estar siempre obedeciendo lo que nos dicen nuestros padres. Si uno miente, si uno no hace la tarea, o si uno se deja llevar por algún compañero y no defiende lo que se le está enseñando, en ese momento negamos a Jesús. Si nosotros no estamos seguros de lo que nos está diciendo Jesús en la palabra, de lo que Dios nos está enseñando, de igual manera negamos a Jesús. Debemos estar siempre firmes en lo que la palabra dice. Debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos congregarnos, debemos ver las clases, debemos estudiar la palabra, hacer lo que los maestros de la clase dominical nos piden. De igual manera lo que los pastores, lo que todas las personas que nos quieren educar y guiar, debemos obedecerlos. Y si Pedro falló y no oró porque se quedó dormido, en ese momento no quiso entregarse a Jesús ni a Dios. Él creyó que con sus propias fuerzas podía lograrlo, y no es así. Nosotros no podemos, debemos de entregarnos a Dios. En ese momento debemos recordar lo que dice nuestro versículo de hoy, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Niños, niñas, no podemos hacerlo solos, no pueden hacerlo solos. Encomiéndanse a Dios. Primeramente, siempre deben de tener a Dios en sus vidas. Nunca pongan a otra cosa antes que Dios. Él siempre debe de reinar en su corazón y deben de obedecer lo que Dios les pide. Tienen una gran familia, tienen un gran corazón, por eso les pedimos que siempre obedezcan, para que tanto ustedes como sus padres, como nosotros, como sus compañeros, no hagamos lo que hizo Pedro, no neguemos a Jesús. Debemos entregarnos siempre con todo nuestro corazón. Gracias. Ahora vamos a aprendernos el texto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a repetirlo todos juntos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora muy fuerte. Todos juntos. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hola, ¿recuerdas la clase de hoy en la que se habló sobre Pedro y cómo él negó a Jesús antes de que el gallo cantara? Bueno, ahora es momento de la manualidad. Y para eso me vas a ayudar a hacer un gallo de origami, un gallo hecho con papel, justo como este. Y para esto necesitamos una hoja tamaño carta del color que ustedes gusten, una regla y unas tijeras. Pero recuerden, niños, que para usar las tijeras necesitamos la supervisión de nuestros papás o de algún adulto que nos acompañe, ¿va? Ahora, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra hoja tamaño carta para convertirla en un cuadrado. Como podemos ver, esta hoja es un rectángulo, así que para eso
Vamos a tomar la esquina vamos a doblar esta parte. Entonces vamos a ver cómo es que trajimos esta esquina hasta acá para que esta esquina de este lado se doblara completamente, dejando aquí otro pequeño espacio que es un pequeño triángulo. Y el triángulo que vimos anteriormente es el que vamos a recortar. Entonces, el uso de la regla es para poder doblar correctamente el rectángulo que tenemos aquí. Lo doblamos del otro lado. Y una vez que ya podemos ver la línea doblada aquí, esta es la que vamos a recortar. Recuerden pedir ayuda a alguien para esta parte. Y listo, aquí ya tenemos nuestro cuadrado. Como recordarán, aquí tenemos un pequeño doblez que hicimos para poder recortar nuestra hoja y convertirla en un cuadro. Lo mismo haremos ahora con la otra esquina. Uniendo una esquina con la otra, vamos a doblar esta parte. Y podremos ver que al extender la hoja tenemos una X. Ahora nuestro cuadro lo vamos a girar de esta forma y traeremos esta pequeña esquina a el centro de nuestra hoja. Una vez que ya hemos doblado esta parte, tenemos que hacer lo mismo con el otro lado. Y listo, una vez que ya tenemos ambos lados bien doblados, vamos a extenderlos. Ahora vamos a girar nuestra hoja para ponerla de cabeza. Y repetiremos el proceso anterior. Llevando la punta a la línea del centro y viendo que se doble muy bien, podemos pasar a la siguiente punta. Una vez que ya tengamos bien doblados ambos lados, podemos volver a extender. Para verificar que se haya hecho bien, tienes que darte cuenta que ahora tienes un pequeño diamante o rombo en esta parte. Ahora, apoyándote con este y este doblez, vas a tomar la esquina y lo vas a doblar de esta forma. Doblas aquí y doblas aquí, teniendo ya este pequeño triángulo de manera levantada, y harás lo mismo del otro lado. Levantas esta parte, doblas esta punta y una vez que ya tengas este apoyo doblado, vas a ver cómo puedes doblar aquí, vuelves a levantar y doblas aquí. Y listo, ya tienes tus dos triangulitos. Recuerda doblar bien cada doblez. Para verificar que estén los triángulos bien doblados, acuéstalos
y remarca el doblez por ambos lados. Ahora vamos a darle la vuelta para ver la parte de atrás y aquí doblaremos a la mitad. Ahora podemos ver que al levantar el triángulo tenemos un pequeño triángulo aquí remarcado por los dobleces que se han hecho. Nos apoyaremos de la línea de en medio para levantar esta parte y doblarla. Recuerda remarcar bien cada doblez. Lo regresamos, le damos vuelta, levantamos y podemos ver esta pequeña X de acá. Regresando al lado en donde doblamos, vamos a levantarlo y abrir esta parte. Podemos notar esta línea y esta línea. Nos van a ayudar a conseguir este doblez. Fíjate muy bien. Nuevamente lo repito. Nos encontrábamos aquí. Vamos a abrir y vamos a llevar esta línea al lado de esta línea. Una vez que tengamos nuestra figura así, vamos a llevar esta esquina a esta esquina. Recuerda remarcar cada doblez. Ahora vamos a tomar los dos triángulos que tenemos aquí y los vamos a levantar. Una vez que tengamos esta figura, vamos a llevar esta esquina al lado de esta. Una vez que ya esté arriba, vamos a regresarla abajo, lo pondremos de esta forma y abriremos. Podremos notar que tenemos una línea aquí y otra línea aquí. Y lo que vamos a intentar va a ser conseguir lo mismo que hicimos aquí, levantarla, pero ahora desde adentro. Entonces, esta línea que está aquí, la doblamos hacia adentro de esta manera. Recuerda que cada doblez lo tienes que remarcar muy bien. Lo repito. Tenemos la figura aquí arriba, la bajamos, lo volteamos y lo abrimos. Vemos estas dos líneas que nos van a apoyar y esta de acá. Vamos a hacer lo mismo de unir esta esquina con esta, solo que esta vez va a ser desde adentro. Así que esta línea de acá la vamos a doblar, como digo, hacia adentro. Ya que está aquí arriba, vas a apoyar tus dedos acá para conseguir este doblez. Como puedes ver, tenemos aquí dos pequeños triángulos y tanto del frente como de atrás tenemos dos líneas acá. Y tenemos estos dos picos unidos. Ahora vamos a tomar este pico y lo vamos a llevar hasta acá, formando aquí un pequeño triángulo. Recuerda que tienes que remarcar muy bien el doblez. Para guiarte cómo tiene que ser el doblez y cómo tiene que quedar este triángulo, recuerda que aquí tiene que formarse una línea. Ahora vamos a regresarlo arriba y lo abriremos de esta parte. Notamos que tenemos este doblez y este doblez y vamos a hacer que esta se doble hacia adentro. Entonces tenemos esta esquina y recuerden, abrimos y ahora doblamos esto hacia adentro, aprovechando las dos líneas que se doblaron anteriormente. Entonces estaba así, extendemos, abrimos y doblamos hacia adentro. Y tiene que quedar así.
Ahora tomaremos esta punta de aquí y la doblamos de esta forma. Recuerda que se tiene que formar esta línea. Extendemos, abrimos y doblamos como en la anterior vez. Y se tiene que ver igual de ambos lados. Tenemos este y este. Ahora lo que haremos va a ser formar un pequeño triángulo en esta parte. Fíjate bien. Vas a doblarlo de esta manera y lo vas a extender. Y puedes ver cómo se formó un pequeño triángulo aquí. Vamos a abrirlo y aprovechando el triángulo que tenemos aquí, doblamos hacia adentro. Nos tiene que quedar viendo de esta forma. Lo repito. Está aquí. Doblamos esto para obtener este pequeño triángulo de acá. Abrimos y aprovechamos el triángulo que hicimos para doblar de esta forma. Y aquí queda un triángulo aquí y otro triángulo acá. Ya casi terminamos. Vamos a comenzar a hacer la cabeza de nuestro gallo. Este lo vamos a doblar ahora hacia adentro. Van a quedar otros pequeños triángulos aquí. Doblas bien. Y listo. Ahora vamos con la cola del gallo. Para eso necesitamos un pequeño triángulo en esta parte. Así que vamos a doblar la parte de aquí de esta forma. Notamos que al extender se ve un pequeño triángulo acá. Abrimos y doblamos hacia abajo de esta forma, apoyándonos del doblez que se hizo con el anterior triángulo. Lo repito. Tenemos esta parte así y queremos un triángulo acá, por lo que vamos a doblar de esta manera. Recuerda remarcar bien los dobleces. Al extender ya tenemos nuestro triángulo. Ahora vamos a abrir esta parte y vamos a doblar hacia abajo. Se tiene que ver así. Ahora, tomando estos dos triángulos de aquí, vamos a ir con este primero. Doblamos haciendo que el lado de este triángulo se junte con este otro lado. Se tiene que ver más o menos así. Vas a tomar esta esquina y la vas a doblar de esta forma, formando un pequeño triángulo aquí y levantamos. Podemos apreciar cómo es que ya tenemos la pata de nuestro gallo. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y ya tenemos las dos patas. Y listo, así es como se tiene que ver nuestro gallo. Bueno amigos, ya para terminar vamos con el tiempo de preguntas, para ver si pusieron atención. La primera pregunta es, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús fue arrestado? Piensa, tú puedes. Pedro lo siguió de lejos, muy bien. Ahora vamos con la número 2. ¿Quién primero reconoció a Pedro como uno de los amigos de Jesús? ¿Te acuerdas de esa parte? Una criada. Una criada fue la que se acercó con Pedro y lo reconoció. Número 3. ¿Qué dijo Pedro cuando la criada lo reconoció como uno de los seguidores de Jesús? Eso está muy fácil, ¿te acuerdas? No lo conozco. Pedro dijo que no conocía a Jesús,
Así que ahí fue el primer momento en el que Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces mintió Pedro diciendo que no conocía a Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántas veces fueron las que Pedro negó a Jesús? 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces. Número 5. ¿Qué pasó cuando Pedro había negado 3 veces a Jesús? ¿Recuerdas que Jesús al principio de la historia le dijo que pasaría algo a Pedro después de que lo negara 3 veces? Y después de que todo esto sucedió, pues pasó lo que Jesús le dijo a Pedro que pasaría. Exacto, el gallo cantó. Justo cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, el gallo cantó. Pero ahora la pregunta 6 dice, ¿qué hizo Pedro cuando el gallo cantó? Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús. Y bueno, vamos con la última pregunta que dice, ¿quién nos ayuda y nos da fuerza para vivir como le agrada a Dios? Dios nos da fortaleza cuando oramos y le obedecemos. Esa es la respuesta. Así que no se olviden, Cristo nos da fuerza. Como decía nuestro versículo, ¿se acuerdan qué decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, ya podemos terminar, podemos dar por concluida la clase. Esperemos que se hayan divertido, pero que principalmente hayan aprendido mucho. Saben que los queremos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.